Buenos días, hermanos. Le habla el apóstol y profeta Edna Silva. En el día de hoy queremos venir con la enseñanza que el Señor nos ha dado en estos tiempos, en esos tiempos de amores, de refrigerio, de buscar la palabra de Dios, de saber qué es lo que Dios está hablando al pueblo, qué está hablando en estos tiempos. Y yo quiero comenzar con una alabanza, que esa alabanza sea la que llene de tu casa, tu hogar, tu vida familiar, tu cuerpo, de esa adoración y presencia del Señor. Vamos a adorarle un rato y vamos a cerrar allí los ojos y pedirle que su presencia venga en este momento, en adoración, en alabanza al Señor. Espíritu de Dios, en esta hora pedimos que tu dulce presencia venga, que abras caminos, que cruces en medio de las tinieblas, Señor, porque tú eres así, Señor mío Jesucristo. Sé que estás obrando en este lugar, Señor. Sé cómo estás obrando allí en el lugar donde están escuchando esta enseñanza, Señor. Señor, que tu presencia inunde, Señor, toda esa casa, inunde todo el ser, alma, cuerpo y espíritu de esas personas que me están viendo, Señor. Te vamos a adorar y alabar y glorificar siempre tu nombre, Señor, sabiendo, Señor, que eres tú el Dios Todopoderoso, que siempre estarás enseñándonos en medio, Señor. Tú eres un Dios grande, temible entre las naciones, pero también un Dios amoroso, un Dios de misericordia, que hace entender los tiempos a tu pueblo, Señor. Así eres tú, Señor. Así eres tú, Señor. Milagroso, abres caminos, luz en tinieblas, Señor. Mi Dios, así eres tú, Señor. Señor, sabemos que estás aquí, Señor, abriendo también caminos para que llegue esta prédica. Eres un Dios que desciende con tu espíritu. Hoy pido que mi boca sea tu boca, Señor, y aunque tu sierva no es tan digna para que entre tu palabra en la boca, sabemos, Señor, que yo me vacío en este instante para que tú hables, Señor, porque nuestros pecados y nuestra presencia delante de ti, Señor, merece santidad. Pero, Señor, toma todo de mí en este instante para hablar a tu pueblo, para traer esas almas en este tiempo profético de volver a ti, de escuchar, de no seguir en esos caminos, Señor. Hoy pedimos, Señor, tu presencia obrando, Señor, tu presencia obrando en este momento. La palabra tuya venga a ellos, Señor. Penetre a su corazón, mi Rey. Que siempre estés obrando, Señor. Siempre estés obrando, Señor. Porque tú eres milagroso, Señor. Que no se acomoden a que ya todo está pasando. Y que porque está pasando, porque ya se puede salir a la calle, piense que no va a venir nada más. O que tampoco vengan a Dios porque ya se acostumbraron a escuchar lo que está viniendo, lo que está pasando. Ni se acomoden en una paz, en una tranquilidad que no es ni siquiera paz, sino en una momentánea seguridad. La seguridad la traes tú, Señor, la paz la traes tú, sobrepasa todo entendimiento. Y cuando tu paz pasa, nunca más volvemos a ser iguales. Dependemos del Dios y Padre amoroso, que siempre va a estar allí, Señor, obrando, pero de una forma sobrenatural, no como el mundo da, Señor, no como el mundo lo presenta, Señor. Pedimos que en esta hora tu Espíritu Santo toque los corazones, toque las mentes y toque todo en ellos, para que entiendan a través de cada palabra que me vas a poner a darles, que estás hablando, Señor.
Señor, que vean que no es la paz en donde todo mundo dice consejo y palabra de hombre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, hermanos, yo quiero venir con la enseñanza que hay sobre el libro de Isaías. Isaías 58 vamos a leer. La palabra de Dios dice en Isaías: grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los que descienden de Jacob, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practica la justicia, como si no hubiere abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas, desean acercarse a mí y hasta me reclaman: ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo tomas, no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios, explotan sus obras, ustedes solo ayunan para pelear y reñir, darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que inclinen la cabeza como junco, haga duelo y se cubra de cenizas? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno? ¿Y el día aceptable del Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia, desatar la correa de yugo, poner en libertad a los oprimidos, romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento, dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despunta como la aurora, y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te librará del camino, y la gloria del Señor te seguirá, llamarás y el Señor responderá. Quiero decirles, hermano, hemos estado hablando de muchas situaciones que el Señor está permitiendo que se presenten en la tierra por el pecado y la maldad del hombre. En esta oportunidad quiero hablarte que el Señor está pidiendo. Hemos escuchado en todo este tiempo gobernantes hablar de un ayuno, de un tiempo de oración. Y no es que te esté diciendo que el Señor no esté aprobando ese ayuno, ni está escuchando esas oraciones. Pero es que el Señor está pidiendo que sea el pueblo el que venga en arrepentimiento. Toda una nación, todo un mundo entero. Yo te voy a preguntar algo. Cuando una persona sabe que por un lado hay una fuga de agua y se tapa esa fuga, el agua no vuelve a rebosarse, no vuelve a salir por esa fuga. Y si se hace en un lugar donde su cobertura sea amplia y fortalecida, nunca más volverá a haber una fuga. ¿Qué pasa ahora en esta nación, en este tiempo? En este tiempo en que la pandemia se ha puesto supuestamente controlada en las medidas, pero que en las otras cosas, que es fuera de las medidas, cuando tú vas a la parte de la salud encuentras cuánta cantidad de gente está muriendo y que todavía existe el virus. Y la gente ya en su entorno lo que ha hecho es acomodarse a un estilo de vida viendo o escuchando sobre esa pandemia.
pero nadie realmente ha recapacitado a estar quieto y pensar en este tiempo. ¿Qué está sobrando? ¿Qué tiempos es el que el Señor está moviendo? ¿Qué quiere el Señor en este tiempo que se conozca, que tú hagas? El Señor nos habló en estos días, en esta semana pasada, de un tiempo en donde la gente se conformó, ya se está viendo en una situación de que simplemente ya está pasando y bueno, vivamos con eso y es el pan diario del vivir. Pero el Señor nos habla que no es así. Vamos a irnos al libro de Primera de Tesalonicenses 4:6. No es así como nosotros creemos. No es como nosotros estamos pensando que el Señor está ahorita, queriendo que estemos cómodos. Esa comodidad, como diciendo, nos acostumbramos. No, Dios no es un Dios de que tú te levantes y haya una rutina, una costumbre hecha por ti y ya, punto final. Vamos a leer. El 4:6 dice instrucciones a Timoteo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, prohíben el matrimonio, no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, oiga, los conocedores de la verdad, y coman con acción de gracia. Todo lo que Dios ha creado es bueno y con acción de gracia, porque la palabra de Dios y la oración los santifica. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serán un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con la verdadera fe y la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate con la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algunos provechos, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para esta vida, sino para el presente, también para el venidero. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. ¿Qué está diciendo el Señor? Cuidado, estás permitiendo que embusteros y engañadores, hipócritas, que te dicen simplemente, entienda, está pasando esto en la tierra, no existe Dios, comienzan a desviar a las personas del creer que está normal, que se habitúen a esa verdad, que se acostumbren a esas profanas enseñanzas y doctrinas de diabólicas, en donde no quieren decir que es un tiempo de estar con el Señor, que tienen la mente, la conciencia encallecida. Yo expliqué claramente la otra vez en los días miércoles que estamos viendo cómo prepararse para la venida del Señor. Enseñé lo que es un callo, lo difícil que es un callo bajarlo, que tú le puedes hacer cualquier cantidad de remedio, pero el callo persiste en estar allí. La situación es de que tenemos esa persistencia del COVID, de lo que está viniendo a la tierra, pero ya no es normal, es como un callo. Es un callo que tienes ahí y que simplemente lo obvias por de vez en cuando y vuelve y otra vez y lo escuchas y vuelve a estar ahí. Encallecer la conciencia quiere decir que se acostumbran a escuchar lo que es mentira, porque aquí claramente lo dice. Encallecidas sus conciencias. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohibirán cosas, ¿sí?
Y dice que los creyentes, conocedores de la verdad, ¿sí? Tenemos la oportunidad de comer y actuar en función de qué? De bendecir, de, de hacerlo con acción de gracias. Y resulta que muchos ayunamos y muchos estamos haciendo muchas cosas que a nuestro criterio, o me refiero, muchos están haciendo cosas que al criterio de ellos cree que va a tenerlos delante de la presencia de Dios bien, pero yo quiero decirte hoy no, porque está hablando de los cristianos y no cristianos, está hablando de hermanos y personas que no han querido venir al Señor, que están permitiendo que esa situación, ese entorno que está obviando una conciencia dispuesta a la voluntad divina, no pueda venir. ¿Por qué? ¿Por qué no venir? El Señor dice claramente, enseña estas cosas, serán buenas para los servidores, nutridos con la verdad de la fe. Estos son tiempos en donde tenemos que nutrirnos con la fe, nutrirnos con la verdadera enseñanza del Señor, no dejándonos llevar de todo viento, de cosas que escuchamos de personas, que la gente dice ni acomodándonos, dice que ejercitándonos, sí, hablan de ejercitarnos, hablan de comer bien, pero dice que más trae provecho la piedad. ¿Qué estás haciendo tú por el prójimo? ¿Qué le estás trayendo en claridad al prójimo para estos tiempos? ¿Qué debe de estar haciendo con el Señor? Vámonos a ir al libro de Hechos 18:4. Libro de Hechos 18:4. 18:4 dice así. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Pronto, y con su esposa Priscila. Hacía poco había llegado el Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlo, como hacían tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutían en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tratando de persuadir. Hemos entrado a la carpa, al lugar donde tú estás, a esas tiendas donde tú estás. Y cuando hablaban de tiendas era donde se llevaba la palabra de Dios, donde eran conocedores de la palabra de Dios. Y dice, pero cuando los judíos, dice, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a predicar y testificándole a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirijo a los gentiles. Quiere decir que el Señor hablaba a un pueblo conocedor de la palabra de Dios, en donde el Señor en este tiempo nos está pidiendo hacer muchas cosas en pro de las almas y no quieren escuchar. Personas que saben que se les ha venido a hablar de la situación porque es su situación y situación de vida, estilo de vida. Pero hemos ido a ellos con enseñanza a través de la palabra, con palabra profética, orando, pero vuelven y recaen en las mismas situaciones, vuelven y pasan las mismas situaciones y preguntan y siguen preguntando, pero vuelven otra vez a la misma conducta. Estamos hablando que en el libro de Timoteo nos habló de una conducta encallecida en cristianos y no cristianos, en donde ya se nos es común
Y aquí Pablo se cansó de eso. Pablo dijo claramente, caiga la sangre de ustedes sobre sus propias cabezas. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirijo a gentiles. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio, justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. ¿A dónde se tuvo que ir a buscar? ¿A quiénes? Porque fue a una gente que era de Dios y les dijo, miren, cambien su proceder, el Señor está diciendo esto a este tiempo, hagan esto, aquello, lo otro, salgamos, hablemos. Y dice que disputaron. Veo y entiendo que el Señor en el Espíritu me ha dicho muchas veces que hay hermanos que creen tener tanta palabra, tanta conocimiento en la palabra, que se han enredado en la palabra. Y cuando ven a alguien que los supera en la palabra, lo único que hacen es detenerse y decir, no, yo creo hasta aquí, eso no es de Dios. Lo desaprueban. Y ellos juzgan, pero no son juzgados de nadie. Y así ha habido personas en donde nosotros le hemos llegado con la palabra. Y lo he dicho una y otra vez, vamos con la palabra y entienden por un tiempo, pero cuando yo les digo, cuídense en todo es en todo, en cómo piensas, actúas, hablas, en todo. Dale esas áreas de tu vida a Dios y cuando no lo hacen vuelven y viene el enemigo y los ataca por donde volvieron a dar oportunidad. Y vuelven otra vez a la misma condición, a la misma situación. Por eso es que Pablo se cansó y que fue y buscó. Mire, había uno cerca de la sinagoga, Crispo. Y dice, y el jefe de la sinagoga creyó en el Señor con toda su familia. A ver, era jefe de la sinagoga. Pero está diciendo que creyó. La sinagoga era el lugar donde se reunían. Es que a este tiempo el Señor está hablando no solamente a un pueblo que no ha querido venir, sino también a los suyos, porque el Señor dice, a los suyos vino y no le reconocieron. ¿Estás reconociendo la voz de Dios? ¿Estás reconociendo el mover y la atmósfera que se está moviendo ahora? ¿Estás reconociendo lo que Dios te está llamando de mejorar en tu vida, en tu entorno, en tu familia? ¿Estás reconociéndolo realmente? ¿Estás viendo que el Señor te está diciendo arrepiéntete? Puedes ir a la iglesia, puedes conocer palabra y creer que nadie te supera la palabra que conoces. Pero tienes cosas que has entendido de la palabra, pero no te mueves a cambiar. ¿Crees saber darle palabra a los demás? Y si alguien viene con una palabra superior, no la aceptas. No es, así no es, qué pena. Creo hasta aquí y de ahí para allá siento que el Espíritu Santo no está en usted. Dice, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo aunque te ataquen y no voy a dejar que nadie te haga daño porque tengo mucha gente en esta ciudad. Eso es lo que me ha dicho el Señor a mí. Háblale al pueblo. Un pueblo que cree que está bien conmigo. Pero hay muchas cosas que están hablando que dan felizmente para otros, pero no las aplican a su vida. No cambian, no tienen un cambio genuino. No creen, no actúan como cristianos. ¿Cuál es tu ayuno? ¿Clamar por los demás? Si dice que el primer ayuno es que aflijamos nuestra alma. ¿En qué estás ofendiendo tú a Dios? ¿En qué estás haciendo tú para Dios que no aprueba? Miremos el libro de Jeremías 6. Jeremías 6. Dice la palabra de Dios.
Jerusalén es sitiada. Huyan de Jerusalén, benjaminitas. Toquen la trompeta en Tecoa. Levanten señal en Bet Akerem. Una desgracia, una gran destrucción nos amenaza desde el norte. Estoy por destruir a Sión, tan hermosa y delicada. Sión es el pueblo de Dios. Los pastores y sus rebaños vienen contra ella. Acampan a su alrededor. Cada uno escoge su pastizal. Prepárense para pelear contra ella. Ataquémosla a plena luz del día. Pero ay de vosotros, que el día se acaba y se alargan las sombras de la noche. Vamos, ataquemos de noche, destruyamos sus fortalezas. Así dice el Señor Todopoderoso. Talen árboles, levanten una rampa contra Jerusalén. Una ciudad debe ser castigada, pues en ella no hay más que opresión. Como agua que brota de un pozo, así brota de Jerusalén la maldad. En ella se oye la violencia y la destrucción. No veo otra cosa que enfermedad y heridas y no escarmienta Jerusalén, para que no me aparte de ti, de lo contrario te convertiré en desolación, en una tierra inhabitable. Así dice el Señor. Busque al remanente de Israel. Muchos son los llamados del pueblo de Dios y pocos los escogidos. ¿Quién podrá escucharme? Tienen tapados los oídos y no pueden comprender la palabra del Señor. Los ofende, detestan escucharla. Pero yo estoy lleno de ira del Señor y ya no puedo contenerme. Derrama tu ira sobre los niños de la calle, sobre los grupos de los jóvenes, porque serán apresados el marido y la mujer, la gente madura y la entrada en años. Sus casas y sus campos y sus mujeres caerán en manos extrañas, porque yo voy a extender mi mano contra los habitantes del país, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos codician ganancia injusta, desde el profeta hasta el sacerdote. Todos practican el engaño durante todo el tiempo. Curan por encima la herida de mi pueblo y les desean paz, paz, cuando en realidad no hay paz. ¿Acaso se han avergonzado de la abominación que han cometido? No se han avergonzado de nada, ni saben siquiera lo que es la vergüenza. Por eso caerán con los que caigan. Cuando los castiguen, serán derribados, dice el Señor. Es una exhortación para el pueblo de Dios. Es una exhortación a decirle. Prefirieron que vaya y les digan las palabras que ustedes más reconocen que sí son lindas, hermosas, me están declarando bendición todo el tiempo. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, cuando se trata de refugiarse y ver realmente qué atesoras en tu corazón, lo único que estás haciendo es atesorando mal con mal. Porque a Dios sí no lo puedes engañar. En Dios vas a tener que reconocer delante de su trono que había en tu corazón para con la enseñanza que el Señor te daba cada día en la iglesia. Lo que tú cogías de la palabra y aprendías. ¿Cuál decías, este es mío? ¿O simplemente sentías que era para el resto? Porque la palabra, la primera persona que se aplica es a ti. Y reconocemos que estamos actuando mal, que es un pueblo que está quieto sin hacer nada en la obra del Señor en estos tiempos. Cuando estábamos hablando ahorita, claramente que dice que su gracia irá con nosotros.
¿Qué estás haciendo tú? ¿Y en qué estás limpiándote y santificándote? Verso 16. Detengan en los caminos y miren. Pregunten por las sendas antiguas. Pregunten por el buen camino. No se aparten de él. Así hallarán el descanso y el anhelo. Pero ellos dijeron, no lo seguiremos. Yo aposté centinelas para ustedes y dije, presten atención al toque de las trompetas. Pero ellos dijeron, no prestaremos atención. Por eso escuchen naciones, sepa la congregación, escuche naciones y congregación, lo que le espera. Escucha tierra, traigo sobre este pueblo una desgracia. Está hablando de 4 cosas. Está hablando de un país, de una nación, de un pueblo y de una congregación. Traigo sobre este pueblo una desgracia, fruto de sus maquinaciones, porque no prestan atención a mis palabras, sino que rechazan mi enseñanza. ¿De qué me sirve este incienso que llega de Saba y la caña dulce de un país lejano? Sus holocaustos no me gustan, son sacrificios y no me agradan. Pregúntate, ¿la oración tuya está agradando al Señor? La palabra de Dios dice claramente, y en tiempos de oración que he tenido con el Señor y el Espíritu Santo ha descendido en mí, y le digo, Señor, ¿qué tienes en tu corazón? Y lo único que hace es descender el Espíritu a mi corazón y latir como cuando una madre se le mueve un bebé en el vientre fuertemente y decir, nadie está haciendo nada por las almas. Nadie está hablando para realmente sanar la herida sin liviandad. Y los que se les ha hablado quieren hacer caso omiso de que el Señor viene y toman la palabra con liviandad. Y estaba diciendo, voy a ponerles obstáculos a este pueblo. Padre e hijos tropezarán contra ellos, vecinos y amigos perecerán. Así dice el Señor, miren del norte, viene un ejército, una gran nación se moviliza desde los confines de la tierra. Empuñan el arco y la lanza, son crueles y no tienen compasión. Lanzan gritos como bramidos de mar, cabalgan sobre sus corceles, vienen contra ti, hija de Sión, listo para la batalla. Vuelvo y te digo, lo que viene, porque no estás escuchando claramente al Señor. Hay una palabra del Señor, dice que mejor nos volvamos humildes, bajemos, nos humillemos para servir, creamos a otro mejor que nosotros y nos humillemos porque el Señor se vino y se hizo siervo para que nosotros pudiéramos entenderle. Y nos vio como mucho y Él se vio como en poco. ¿Cuántos de aquellos que conocen la palabra se han humillado para ser siervos y reconocer que tienes que hablarle a cada persona que tienes a tu alrededor? Estamos en una condición de decirle a la persona, bueno, no ha querido venir de Dios, pero tampoco haces algo diferente por hablarle. Nos ha llegado la noticia y nuestras manos flaquean, la angustia nos domina como si tuviéramos dolores de parto. Viene el enemigo armado con espada. No salgan al campo, nadie sale, ni transiten por el camino. Hay terror por todas partes. Vístete de luto, pueblo mío. Revuélcate en las cenizas. Llora amargamente como las heridas por tu prójimo, porque no cae por sorpresa el que viene a destruirnos. Escuche. Está hablando a un pueblo conocedor de la palabra de Dios. Está diciendo que llore amargamente.
porque viene a destruir. Te he puesto entre mi pueblo como vigía, vigilante de las almas y atalaya de la obra del Señor, para que escudriñes y examines su conducta. ¿Cuál conducta? ¿Cuál tienes tú como siervo de Dios? ¿Has dejado todo por seguir a Dios? Niéguese a sí mismo, dice el Señor en su palabra. Y todos ellos son, dice, todos ellos son muy rebeldes y andan sembrando calumnias, sean de bronce o de hierro. Todos son unos corruptos. Los fuelles soplan con furor y el plomo se derrite en el fuego. Pero los malvados no se purifican. Escuchen, está hablando de que no, la gente que sabe que tiene algo, que le está faltando como hijo de Dios, que deben de salir de esa condición y no quieren hacerlo. Que no deben de abrirle a nadie, a nada las puertas. Que se cuiden, pero vayan y prediquen. Dice que soplará con furor y el plomo se derrite en el fuego, pero los malvados no se purifican. De nada sirve que les refine. Por eso se les llama escoria de la plata. Para el Señor son desechos. No quieren purificarse. Escoria. La escoria, ¿qué es una escoria? Lo que ha quedado, lo que quedó de ellos. Por eso el Señor dice, el pueblo vuelve a su vómito. La gente vuelve. ¿Cuánto te está derrotando a ti? ¿Cuánto está dejando de Dios poder obrar en ti porque no quieres venir de forma correcta? Todos nos tenemos que humillar ante la presencia de Dios y hablar de forma correcta. Vámonos al libro de Isaías 20. Isaías 20. Isaías 20. En el año en que el que comandé en el jefe enviado por Sargón, rey de Asiria, fue a Asdod, atacó esa ciudad y la conquistó. En aquel tiempo el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós, y le dijo, anda, quita la ropa de luto y las sandalias. Así lo hizo Isaías, y anduvo desnudo y descalzo. Entonces el Señor dijo, así como durante 3 años mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo, como señal presagio contra Egipto y Cus, así también para vergüenza de Egipto el rey de Asiria, llevará desnudo y descalzo y con las nalgas al aire, y los cautivos de Egipto a los desterrados de Cus, lo mismo jóvenes que viejos, y los que confían en Etiopía y se enorgullecen de Egipto, quedarán aterrados y avergonzados. En aquel día los habitantes de esta costa dirán, fíjense, ahí tienen a los que eran nuestra esperanza, aquellos a quienes acudíamos a buscar la ayuda para que nos libraran del rey de Asiria. Y ahora, ¿cómo podremos escapar? Está hablando de gente que era conocedora de Dios, de gente que era conocedora de Dios y que ahora volvieron a cautividad, que ahora están enorgulleciendo los dioses de ese Egipto y que los demás están aterrados y perplejos. ¿Qué pasó con este hombre, con esta mujer, con esta familia de Dios?
con estas personas de Dios que eran las que nos hablaban? O aquellas que decían, porque hoy en día es muy fácil el refrán, en decir Dios te bendiga, en estar diciendo Dios te lleve con bien, y el lenguaje se volvió popular. Pero ¿quiénes realmente están con el Señor? ¿Quiénes realmente están mostrando, como aquí lo dice claramente, que lo estaba haciendo desnudo Isaías, como señala al pueblo y presagio contra ellos? Y dice que iba desnudo, descalzo. ¿Ustedes se imaginan a Isaías caminando desnudo y descalzo como presagio al pueblo avisándole? Cambien, sálgasen de su cautiverio. ¿Se acostumbraron a estar así? Sálgasen de ahí. Muévanse en hacer algo. Porque están ganándose el desprestigio de los que los creían estar con Dios todo el tiempo. Que alguna vez, si no ibas a la iglesia, al menos te escuchaban, Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. El lenguaje. Estoy hablando a los que están en Cristo, que van a una congregación, y a los que se les sembró la palabra y prefieren llevar a Dios a su manera y usando palabras y usando a veces de vez en cuando de la palabra de Dios para decir que Dios está con ellos. Estábamos leyendo el libro de Jeremías, que decía que era un país, a una nación, a un pueblo y a una congregación. Quiero decirte que Dios es el que ha hecho traer el polvo de Sahara, el que está haciendo permitir los temblores y todo eso por el pecado. Estoy hablando y no me da temor de lo que muchos enfrente mío vayan a querer hacer. Les mostré que ahorita Dios va a estar conmigo y me dijo, no les tenga temor de lo que vayan a decir de esta prédica. Pero estoy hablándote a ti, que usas ese lenguaje, que conoces la palabra pero nunca estuviste en una congregación, que alguna vez te dieron palabra de Dios y no quieres venir, y de los que están en la congregación. Vayámonos al libro de Primera de Pedro 2:6. Primera de Pedro 2:6. El libro de Pedro 2:6 dice lo siguiente. Por tanto, vamos a leerlo desde uno. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonen toda maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda calumnia. No es solo los que están en el mundo y no han venido a Cristo ni a una congregación ni conocen palabra. Es también al pueblo de Dios, porque hay una parte en Santiago que yo creo que más de uno la ha leído. Que comienza el juicio, dice la palabra de Dios, que comienza el juicio por los de su casa. Y la palabra de Dios dice que están entre contiendas entre hermanos, pleitos, calumnia. ¿Cuánto hermano calumnia al otro? Hipócritas, envidias y calumnias. Desean con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Está diciendo, ¿cómo crece usted en su salvación? Usted está diciendo que es salvo, está seguro que usted está deseando con ansias la leche pura de la palabra, no adulterada. Cuando adulteran la leche, le echan agua, se pierde el sabor y la esencia. Cuando se daña, se cuartea y está próxima a botarse. Así por medio de ella crecerá para salvación, ahora que han provocado lo bueno que es el Señor. Dime, ¿el Señor no ha sido bueno contigo?
porque como conocedor de la palabra, como persona que está en el mundo y que algún día conoció de la palabra de Dios, estás ahí de pie, estás con misericordia del Señor y te está mandando estas prédicas para que tú conozcas que estos no son tiempos de estar haciendo otra cosa diferente que pensar en tu salvación, pensar en dar el ejemplo y hablar la verdad de la palabra a estos tiempos, prepararse como estamos haciendo en esta iglesia, preparando a un pueblo. Dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, escuche, los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se están edificando una casa espiritual, que se arrima, el que se acerca y se aproxima a esa piedra que es el Señor, escogida y preciosa, que te va a edificar espiritualmente. De este modo llegarán a ser un sacerdocio santo. Si tú en este instante no te acercas al Señor de manera correcta, queriendo obrar de buena manera, a Dios no se engaña. Tú engañas a los de afuera con palabra, con vana palabrería, con demostración de muchas cosas, pero el Señor conoce. Demostración que eres letrado, sabes versículo, capítulo, lo que sea. Pero, ¿cómo estás actuando? ¿Te estás limpiando y purificando realmente? ¿Realmente estás apartado para el Señor? ¿Has dejado eso que Dios no aprueba en ti? Mire que pongo en Sion una piedra principal, escogida y preciosa. Una persona, Dios escoge piedras preciosas, escogidas. El que confíe en ella, no será jamás defraudado. Quiere decir que hay personas que se pueden confiar, que son siervos, que estamos allí con temor y temblor pensando en las almas, no en otra cosa. Nuestro corazón no está lleno de deleite y satisfacción de otras cosas, sino de agradar el corazón del Padre, de decirle, Señor, ¿qué tienes para hoy? Que hagamos una agenda divina los dos. ¿Qué quieres? Úsame en la tierra. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser piedra angular y también una piedra de tropiezo, una roca que hace caer. ¿Por qué? Porque desaprobaron al Señor. El que no quiere esa piedra preciosa va a caer en sus enredos, en sus razonamientos, en su lógica, en querer llevar a Dios a su manera, a su acomodo. De Dios acepto esto y esto lo rechazo. De mi área, mi vida, le entrego esto a Dios, pero esto sí, no me toque esto el Señor. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. ¿Quiénes? Los que vinieron realmente como era esa piedra viva, hermosa. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen, escúcheme, ¿cuál es el pueblo de Dios? El que proclama las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable, los que proclaman la palabra, los que van y hablan la palabra de Dios, ¿sí? Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Querido hermano, les ruego como al extranjero y peregrino en este mundo. Todos somos peregrinos en este mundo. Frecuentemente yo le digo a mis hijos, vivan como si fuera el último día en que el Señor viniera y les tomara cuentas.
siendo prudentes con lo que hablan, siendo prudentes como actúan y cómo llevan sus vidas delante del Señor. Dice, como extranjeros peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. ¿Dónde están combatiendo? Lo he dicho muchas veces en los cursos días miércoles. A ustedes les ha llegado vía WhatsApp, por YouTube. Y el enemigo se nos ha impedido de muchas formas estar en link, en las reuniones en directo, pero no nos hemos dejado, porque sé que el pueblo de Dios lo que tiene que estar haciendo ahorita es limpiándose y purificándose, pero proclamando la palabra de Dios. Que el Señor te vea que estás limpiándote, pero a la vez deseas hacer la obra del Señor, proclamar la palabra de Dios. Y no yendo bajo tus elogios de lo que tú eres conocedor de la palabra de Dios. No, y yendo con humildad y mansedumbre, sabiendo que esa alma es más valiosa, porque tú ya conoces y de ti ya Dios, tú le darás cuenta de lo que has hecho, pero de esa alma está iniciando. Esa alma necesita que le proclames, y no bajo tus errores y tus defectos, ni haciéndola caer y tropezar, porque la palabra de Dios dice claramente en Lucas, ay de aquel que haga caer a uno de estos pequeños, mejor le fuere colgarse de un molino. El Señor está enseñando que no haciendo tropezar a las personas, porque ya lo leímos, que Pablo lo dijo a un pueblo yendo a las sinagogas y peleándose entre ellos por la palabra, y le dijo, me limpio mis vestiduras, que la sangre caiga sobre ustedes. No es haciendo equivocar a aquellos que están desconociendo la palabra para hacerlo a tu manera y en tus concupiscencias y pecados. Dice, apartándose, combatan contra la vida, pecados que combaten contra la vida. Tengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aun que los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes. Glorifiquen a Dios en el día de la salvación. ¿Qué van a decir ellos? Glorificado sea el Señor. Porque esta persona, por su ejemplo, por insistir a pesar de que yo no era digno, y me vio que yo dije no, pero perseveró en proclamarme la palabra. Porque esa persona no dijo, yo soy perfecto, yo ando en nubes, conozco la palabra y sé mejor palabra que usted. Pero acuérdese que a veces Dios dice que el discípulo supera al maestro. Y por eso es que el Señor a veces dice que el humillado será exaltado y el exaltado será humillado. Porque es que a veces se ensoberbece y creen que la gloria de lo que le dicen, pero usted cómo conoce palabra, uy no, pero usted cómo, es que es la persona, y no le dan la gloria y la honra al Señor. Aquí el único merecedor de lo que somos y hablamos en este instante en predicarle y proclamarle la palabra es el Señor. Que estamos dispuestos nuestro corazón por ir a dar la palabra, debemos de orar por esa persona. Deben de orar por esas personas como nosotros, que estamos dispuestos a llevarle la palabra y con humildad aceptar que somos nada delante de Dios, que somos vaso en sus manos y que estamos llevándote la palabra, si bien podíamos callarnos. Pero la palabra de Dios dice, no podrás bolsar al buey. Hay de aquel que nos haga callar cuando tenemos que hablar, cuando somos apóstoles y profetas del Señor. Que si bien vienen apóstoles y profetas del Señor que no son, y tenemos que tener cuidado, sí, claro, pero hay unos claramente identificados en la palabra, que si tú la leyeras, aprenderías a identificarlos. Vayamos al libro de Isaías 58. Isaías 58. Volvemos al ayuno. Y yo quedé en la parte donde decía, y la luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad al que hace algo bueno.
porque Dios conoce las intenciones, lo dice 1 Corintios 4. Él conoce las intenciones más profundas. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Con qué sentir? ¿Con qué actitudes que tú estás haciendo el predicar la palabra de Dios? A Él no se le engaña, hermanos. A Él no se le burla. Cogí la palabra, la usé para conquistar mujeres, para que me vean, ay, tan hermoso como oras, pero mientras tanto buscas la manera de acercar a esa persona y que te lleves personas como fans tuyos detrás tuyo, mientras que tú sabes que estás en un pecado. Dice, llamarás al Señor, verso 9. Él responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, y si te dedicas a ayudar a los hambrientos, saciar la necesidad del desvalido, entonces, ahí sí puedes decir que la luz brillará en medio de las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierra seca, fortalecerá tus huesos, será como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serán llamados reparadores de muros destruidos. ¿Eres un reparador de muros destruidos? ¿Ya levantaste las simientes de antaño? ¿En qué punto te perdiste? ¿En qué punto de tu vida dejaste de ser ese reparador para el Señor? Dice, si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, y si te abstienes de profanar y lo honras no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. ¿No tienes gozo? Pregúntate por qué no tienes gozo. Y el gozo no es danzar en la carne. Y el gozo no necesita imitaciones del mundo. Porque lo que es de Dios no necesita imitaciones del mundo. Entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. ¿Cuál ayuno? ¿Cuál ayuno has seguido? ¿Cuál estilo de vida has seguido? Yo puedo decir que muchas veces quisiera no salir de la presencia del Señor. Quisiera estar de continuo delante de Él. Me he sentido ante Dios con ganas, como dice la palabra, de desgarrar mis vestiduras y decir, ¿por qué somos así, Señor? Con ganas de tener un llanto, un lamento que sale de mí hacia el Señor, diciéndole, Señor, te hemos ofendido de muchas formas. ¿Qué estás esperando? ¿Tú piensas que porque hiciste la oración de entrega ya eres salvo? ¿Tú piensas que porque lees la palabra y sabes versículos y sabes cómo defenderte ante los demás que vienen a ti a darte palabra, ya eres salvo? Acuérdese, la salvación es un camino angosto, ancho y espacioso está el otro. Y si tú vas a pelear esa salvación, tienes que comenzar a reconocer que está mal en ti,
qué es lo que el Señor ve mal en ti. Y decirle, Señor, si bien, acuérdese el libro de Isaías dice, dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, sanamos, liberamos, hicimos de todo. Pero dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Porque él sí con eso, ¿con qué intenciones tú predicas la palabra? ¿Con qué intención te arrimas a una persona a predicarle? ¿Con qué intención estás allí? Como recibo esto y aquello, ¿no? ¿Cuál es el verdadero ayuno si no es que desgarres tu alma para reconocer que estás mal siempre? Vamos a estar mal ante Dios. La obra que preparó en nosotros la terminará, la perfeccionará, claro que sí. Es que yo también tengo que estar haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Yo también tengo que estarme allí delante de la presencia de Dios diciéndole, háblame, ¿qué hay en tu corazón que sabes de mí? Que yo guardo y me es oculto delante de ti. Yo oro frecuentemente por lo que me es oculto. Yo le pido a mis hijos, arrodíllese, oren por lo que les es oculto. Y oren porque ustedes no caigan, sino que ellos se conviertan a ustedes. Porque es que es muy fácil llegar a un punto en la vida en donde te crees que estás tan bien con Dios, que estás errando porque no estás bien con Dios, no estás bien con el Señor. Y por eso es que hay personas que posiblemente no se sienten satisfechas nunca con nada. Yo puedo durar horas enteras y no me importa durar horas enteras despierta. Sé que tengo que descansar y que Dios tiene su orden divino, sí. Pero son tiempos de amores en donde no los quiero perder por una satisfacción humana o salir y saber que salgo al afán sin que el Espíritu Santo me diga, ni moverme a hacer nada que no sea de Dios. Y le pido respuesta de todo, absolutamente todo. Religiosa, como quieran decirme, pero prefiero mil veces saber que mi Dios está de acuerdo conmigo en lo que voy a hacer. Porque Él he luchado y porque he pasado por muchas cosas y he luchado para mantenerme en Cristo y el enemigo nos ha atacado de muchas maneras, pero prefiero terminar con el Señor que no terminar sin el Señor en el mundo y destruido por el infierno, quemándose uno en el infierno. Y saber que todo lo que hice en la tierra fue pérdida. No me importa el sufrimiento que tenga que pasar por causa del Señor. Vamos a orarle al Señor. Vamos a poner este tiempo al Señor y decirle, Señor, saca de mí lo que me es oculto. Tal vez tú repites una y otra vez. He escuchado muchas veces al Señor en oración, dice, 7 veces pasan por lo mismo. Y estoy moldeando esa área de la vida y vuelve y pasa por lo mismo y no entienden. 7 veces se devuelven a lo mismo. 7 veces actúan igual. 7 veces dicen las mismas palabras. Muchas veces se hace lo mismo. Estoy diciendo al presente conmigo un mejor futuro, pero sacando lo que hay de ti. El pueblo de Israel entró a la tierra prometida. ¿Quiénes? Los jóvenes. Pero te estoy hablando que acá también dijo niños, jóvenes, familias de más edad, ancianos, parejas en la cárcel. Y hablemos de una cárcel espiritual. Porque hay familias enteras que dicen estar con Dios o están con Dios posiblemente, pero están en una cárcel.
porque lo que se vive allí, de puertas para afuera, es hermoso, pero adentro es terrible. Y si yo no hubiera pasado por esto, no los estaría edificando a ustedes. Yo quiero que entiendas que la salvación es personal y que debes de ser ejemplo único alrededor de todos los que están alrededor de todos los que están al lado tuyo. Y que Dios nos pide que si proclamas la palabra, al primero que tienes que hacerle reconocer en que están errando es a tus hijos y a los que están cerca. Oremos. Pidámosle al Señor que nos dé esa palabra revelada a nuestra vida, que venga del corazón del Padre, que venga del abogado que es Jesús, para que te reargulla de pecado, de juicio y de justicia. Y que el Espíritu Santo revele que es verdad que estás errando en eso. Y que tienes que hacer frutos dignos y esforzarte. Porque esa piedra preciosa, muchos después llorarán por quererla obtener. Porque a tiempo te está llamando al Señor a que recapacites. Oremos. Amado Espíritu Santo, hoy pido que tú entres en la vida de cada persona, en la condición que ha llevado su vida y todas sus áreas, y que mi Jesús, que aboga ante el Padre, pueda rearguir de pecado, de juicio y de justicia. Porque no es solamente al que no conoce de Dios, o al que alguna vez se le predicó y no quiso aceptar, o al que está en la calle. Es también a nosotros, un pueblo que más que nada, que más nos demandarás, que más que a nadie demandarás, porque de continuo hemos escuchado la palabra, Señor. Que no podemos, Señor, desconocer que hay un Padre que nos está mirando, que hay ojos puestos en la tierra, en una atmósfera que ni siquiera nadie ve, Señor, pero que están allí puestos cuidando la tierra. Los 4 puntos, Señor, donde tú los tienes y están viendo y reconociendo y memorizando en los libros todo lo que ha pasado. Y en donde ya lo escrito está, lo dicho está. Lo que guarda en el corazón, en el pensamiento, en la mente, está guardado. Pero que está expuesto delante de ti todos los días, Señor. Tú siempre estás obrando, tú siempre estás obrando, siempre estás dando ese momento indicado para que vengan tiempos a solas en comunión. Hemos venido hablando, Señor, porque estos tiempos, la posición espiritual del cielo, de Satanás, para que no teman, la posición en que tienes para nosotros un reino, un cielo hermoso, para que la luchemos. Y hoy hablo para que ese pueblo, conocedor o desconocedor, sepan estar delante de tu presencia, en virtud y en gloria y en honra, continuamente delante de ti, conociendo la verdadera palabra. Tú revelas todos los días algo de la palabra, y no es para que la digamos a los demás, sino que también actúe en nosotros también, para que desgarremos esas vestiduras en ese ayuno, primeramente reconociendo qué falta de piedad, qué falta de misericordia tenemos para con los demás. Ayúdanos, Señor, a ver las falencias en nosotros y quitar el dedo acusador. No como otros vienen y dicen, pero Dios ama al prójimo, dice que amemos al prójimo. El prójimo, ¿quién es? El que hace la voluntad del Padre. El hermano. Porque Dios ama a los que aman su palabra y se comportan conforme a su palabra. Y debes de abominar lo que Él abomina
y que no hacen conforme a su palabra. Señor, pedimos, Señor, ese ojo clínico en nosotros de discernimiento para que cuando proclamemos tu palabra, menguemos nosotros y exaltemos y glorifiquemos tu nombre, Señor. No tener el más alto concepto de sí mismo que el que debemos de tener, Señor. Para entrar en esa puerta angosta, te lo pedimos, Señor, que no nos importe padecer por causa de tu palabra, ni temer el salir y predicar, ni hacer uso de cualquier medio para orar, para ir ante esas almas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo te pido por estas almas nuevas. Yo quiero que hagas una oración allí. Y esta oración te haga arrepentir de corazón. Di estas palabras conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. He pecado contra ti. Yo sé que moriste en la cruz por mí y que tu sangre me limpia de todo pecado y de toda maldad. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Escríbeme en el libro de la vida y no me borres jamás. Pido que tu Espíritu Santo me ayude a ser guiado en esta tierra para andar como peregrino, pero sabiendo, Señor, ser guiado, revelado de tu Espíritu, lo que tú tienes para mi vida, al presente y al futuro, y que hable a mi vida de lo que siempre está mal en mí. En el nombre de Cristo Jesús he pedido y orado. Amén y amén. Hermanos, doy gracias a Dios por esta palabra. Espero que te haya revelado a tu corazón algo que es conocido por Dios, pero que ha subido a tu corazón para que no lo desconozcas en estos tiempos difíciles. Pido al Señor que te guíe a escuchar nuestras prédicas y a que tú vayas con estas prédicas a otros. El primer deseo del Señor al darme este llamado es el que las personas puedan venir a Él, a prepararse, a formar esa iglesia santa, apartada para el Señor, y siendo una sola iglesia, una sola en un mismo sentir. Te invito para que tú escuches estas prédicas en la página de Iglesia Cristiana Betel Sama y que te puedas inscribir allí en la página, que te podamos, que tú pidas la invitación al querer estar siendo parte de esta página y conocer todas nuestras enseñanzas allí. Pero también que puedas venir a través de mí, y estas prédicas las estamos grabando y subiéndolas a mí a las horas que deben de estarlas escuchando. Cuando vemos que hay una dificultad, de una falla de sistema o lo que sea, nosotros te les enviamos a un WhatsApp. Déjanos saber, déjanos conocer de que quieres que te las enviemos por WhatsApp, y así lo estaremos haciendo. En esta página hay un número en donde tú te puedes contactar para oración, sanidad, liberación, para lo que tú quieras, y allí estaremos dispuestos como siervos de Dios puestos en la tierra para el servicio del Señor. Por amor a las almas lo hacemos. Dios te bendiga, te alabamos y bendecimos. Señor, te glorificamos, la gloria y la honra sea para ti de esta enseñanza y lo que has hecho a través de tu sierva. Gracias, Señor, amén. Bendiciones, hermanos.